Hermanos, buenas tardes. Espero que me podáis escuchar bien. Yo escuchaba a alguno con un poco de retardo, pero entiendo que me escucháis todos bien, si no decís lo contrario. Bueno, comenzamos en esta tarde, en la voluntad del Señor, un nuevo estudio con la finalidad de tener un panorama bíblico general, estudiar la revelación progresiva de Dios libro a libro. Y para ello hemos mandado unos apuntes de manera que pudiera ser útil para facilitaros en cierta medida el estudio. Y este nuevo estudio surge con la necesidad que tenemos todos los creyentes, todos los redimidos por medio de la obra de Cristo en la cruz, de conocer más la palabra de Dios, de conocer más la Biblia. De tal manera que cuando conocemos la Biblia, conocemos mejor a Dios. Y conocer la Biblia es no solo leer la Biblia, no solo tener ahí el libro, sino que implica directamente aplicarla a nuestra vida, de tal manera que cuando aplicamos la Biblia en nuestra vida estamos siendo capacitados por medio del Espíritu para crecer en santidad. Y tenemos que partir de una premisa clara y necesaria, y es que la Biblia es la palabra de Dios. No merecería la pena invertir tiempo, recursos, esfuerzo en indagar, en inquirir en este libro, a menos que fuera la palabra de Dios. Así que partimos de una premisa que todos sabemos y conocemos, que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia inspirada, la Biblia inerrante, infalible, es decir, no tiene error, no induce al error. La Biblia tiene autoridad y es suficiente. Y cuando pensamos en la Biblia, pensamos en un conjunto, ¿verdad?, de 66 libros, 1189 capítulos y 31.173 versículos. Todo esto es lo que conforma el conjunto de la Biblia que tenemos en nuestras casas, el libro más traducido, el libro más veces impreso, el tesoro mejor guardado en nuestros hogares. Y la Biblia es la palabra de Dios, y como digo, es un conjunto de 66 libros, 39 de los cuales están agrupados en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Así que a lo largo de este tiempo, que nos llevará bastante, supongo, el estudio, iremos estudiando libro a libro unas ideas generales, unas pautas generales para conocer, para entender la revelación de Dios de principio a fin, de tal manera que nos lleve a conocer más a Dios y que situemos a Cristo como el centro de la obra redentora. El centro de la Biblia es Cristo, y a lo largo de todo el estudio iremos dándole a la Biblia, no nosotros, sino porque emana de la propia Biblia, el enfoque cristocéntrico. Así que en esta tarde comenzamos con una introducción al Antiguo Testamento y con el primero de los libros, que es el libro de Génesis. Y alguien dijo que no podemos comprender el Nuevo Testamento si el Antiguo Testamento es un misterio. Así que si estamos en cierta medida cegados o desconocemos el Antiguo Testamento, nos será verdaderamente difícil tener una visión clara, entender en la totalidad el Nuevo Testamento. Por eso es importante que conozcamos, que tengamos una visión general de toda la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué encontramos en el Antiguo Testamento? En grandes rasgos, ¿qué encontramos en el Antiguo Testamento? Bueno, encontramos la historia de la nación de Israel, la nación escogida de Dios. Encontramos las leyes de Dios para Israel. Encontramos poesía penetrante que está ahí en nuestra Biblia, en los libros sapiensales, en los libros poéticos, y además encontramos los mensajes de numerosos profetas. La primera pregunta que aparece ahí en vuestros apuntes es ¿por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? Y cuando hablamos de estudiar no hablamos de memorizar, ¿verdad? O estudiar académicamente, como podemos estudiar en un colegio, en un instituto, sino que ese término estudiar puede englobar lo que es leer, meditar, indagar, escudriñar. ¿Por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? Bueno, hay 4 razones fundamentalmente.
La primera de las razones es porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Hasta 2000 veces, más de 2000 veces a lo largo del Antiguo Testamento, la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Es decir, vemos cómo Dios es el que está hablando y podemos afirmar que la Biblia es la palabra de Dios y el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Puedes tomar nota de 3 referencias bíblicas que apoyan esta idea. Segunda de Pedro 1:21, un versículo que todos conocéis, ¿verdad? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otro versículo que también conocéis está en 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y fíjate que dice ahí toda escritura. Y esto implica inspiración verbal plenaria. Todas y cada una de las palabras que aparecen en el texto original son inspiradas por Dios. Esto incluye el canon del Antiguo Testamento. O el Salmo 19, los versículos 7 al 10, que dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Sirvan estas 3 referencias bíblicas para tener una idea de que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios y por eso merece la pena invertir tiempo, leer, meditar, indagar y escudriñar sus escritos. En segundo lugar, una razón por la que debemos estudiar el Antiguo Testamento es porque nos salva y santifica. Nos salva y santifica. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 3 y versículo 24. Dice: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Otro texto del Nuevo Testamento, Romanos capítulo 15 y versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O el mismo texto que anteriormente mencionaba, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, pero sigue, y esto apunta a nuestra santificación, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el Antiguo Testamento, es importante invertir tiempo, es importante estudiar, escudriñar el Antiguo Testamento, porque nos salva y santifica. Hay un tercer motivo general por el que debemos estudiar el Antiguo Testamento, y es porque nos revela a Dios. Nos revela a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Bueno, el Nuevo Testamento apunta de manera clara a Dios. Ese Dios justo, santo, perfecto, inmutable, queda revelado a lo largo del Antiguo Testamento. Un pasaje del que puedes tomar nota es Lucas capítulo 24, los versículos 27 y 44. Lucas 24, los versículos 27 y 44. Dice así la palabra del Señor: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y les dijo: estas son las palabras que yo os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que la palabra de Dios nos revela a Dios, el Antiguo Testamento nos lleva a conocer a Dios y vemos la santidad de Dios
el poder de Dios, la majestad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, todos esos atributos que definen su perfecto carácter están revelados a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y hay un cuarto motivo general por el que debemos estudiar el Antiguo Testamento, y es que es crucial para la comprensión del Nuevo Testamento. Es crucial para la comprensión del Nuevo Testamento. Lo decía anteriormente, no podemos entender en su totalidad el Nuevo Testamento, no podemos comprender al 100% el Nuevo Testamento, ver la grandeza del Nuevo Testamento tras la obra de Cristo, si toda la revelación anterior, si todo el Antiguo Testamento para nosotros está velado, es un misterio, es algo por descubrir. Es crucial para la comprensión del Nuevo Testamento. Por ejemplo, sería imposible entender Romanos capítulo 9 al 11, a menos que tengamos una visión clara de Génesis capítulo 12, que ahora estaremos en él. Solo para que te hagas una idea, hay hasta 350 citas en el libro de Apocalipsis que son tomadas del Antiguo Testamento. Por ello es crucial el Antiguo Testamento para comprender el Nuevo Testamento. Así que sirva esto como motivación inicial para adentrarnos en este estudio. ¿Cómo agrupamos estos 39 libros del Antiguo Testamento? Bueno, esto es una posible agrupación, es la agrupación más genérica que seguro que alguna vez la habéis visto, que incluso en vuestra Biblia puede aparecer así, pero que no implica el orden escritural. Es decir, esta agrupación no implica el orden de fecha en el que fueron escritos. Podemos tener en primer lugar el primer grupo, que es la ley, la Torá, el Pentateuco, ¿verdad? Que por este mismo nombre, Pentateuco, que consiste de 5 rollos, que está compuesto de 5 rollos y se consideran un todo verdaderamente en la Escritura. Así que esta primera agrupación, la ley, son 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Recuerda, son un todo compuesto de 5 rollos, Pentateuco. Nos llevaría esto al segundo bloque de libros, los libros históricos, que son 12 libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. El siguiente en nuestra agrupación entrarían los libros poéticos y de sabiduría, sapienzales. 5 libros también, recuerda, 5, 12, otra vez 5. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Así que tenemos un bloque de la ley, otro bloque de libros históricos, otro bloque de libros poéticos y de sabiduría, y los siguientes libros restantes serían los libros proféticos. Un total de 17 libros, pero que podemos dividir en 2 subgrupos, que llamamos profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores son 5 y los profetas menores son 12. Ahora bien, ¿por qué hacemos esta distinción? Bueno, no es porque unos sean más importantes que otros, no es porque fueran los profetas más grandes y fuertes y otros fueran más débiles, sino que la distinción de por qué hablar en profetas mayores y profetas menores es por la longitud de los escritos. ¿Cuál es el tamaño de los escritos? Así que los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, recuerda 5, si vas a tu Biblia y los abres, ves que son mucho más largos los escritos que los de los profetas menores, que son 12. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De esta manera tendríamos una primera aproximación, una primera agrupación de todos los libros del Antiguo Testamento. Es interesante que conozcamos esto, es interesante que conozcamos los libros de la Biblia, que seamos capaces de recitarlos, ¿verdad? Y esto, los que desde pequeños hemos estado en la escuela dominical, lo hemos podido aprender con fórmulas.
de tal manera que lo conocemos de carrerilla, ¿verdad? Pero es interesante, igual que puedes conocer los personajes más importantes de la serie que tanto te gusta ver. Es importante que conozcamos los libros, el orden en el que están escritos y estas agrupaciones de la palabra suficiente, inspirada, inerrante, infalible de Dios. Así que después de ver esta agrupación genérica de los 39 libros, vamos a dar una división general del Antiguo Testamento. Verdaderamente cuando vi el Antiguo Testamento a la luz de esta división, para mí me trajo mucha luz y quería transmitirosla así también a vosotros. Una división general del Antiguo Testamento que, aunque es muy grande, la podemos agrupar solamente en dos grandes bloques. Un primer bloque en el que vemos los tratos de Dios con la humanidad, cómo Dios trata con la humanidad. Ese sería nuestro primer gran bloque. Y un segundo gran bloque en el que vemos los tratos de Dios con Israel. Así que primero, cómo Dios trata con la humanidad, y en segundo, de manera específica, cómo Dios trata con Israel. Ahora, fíjate cómo agrupamos todo el Antiguo Testamento. Bueno, este primer bloque, Dios tratando con la humanidad, Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 11. Esa sería la primera parte de nuestra división general del Antiguo Testamento. La segunda parte, Dios tratando con Israel, todo lo demás, desde Génesis capítulo 12 hasta el final del Antiguo Testamento. Esto sería nuestro segundo gran bloque. Fíjate qué división tan genérica. Bueno, esa primera división de Dios tratando con la humanidad cubriría un periodo de aproximadamente entre 2 y 6.000 años. Entre 2 y 6.000 años. No nos llevaría a pensar en millones de años, como algunas personas dicen, ¿verdad? Bueno, la Tierra fue creada hace millones de años. Verdaderamente no hay ninguna justificación bíblica para decir eso, sino que podríamos hablar de un periodo de entre 2 y 6.000 años. ¿Qué vemos fundamentalmente en esta primera parte, Génesis capítulo del 1 al 11, en esta primera parte del Antiguo Testamento? Bueno, verdaderamente hay muchísimas cosas que no han sido registrados en estos primeros años de la humanidad, pero se incluyen 4 importantes acontecimientos, y que luego veremos también cuando estudiemos el Génesis. Lo primero y fundamental, el relato de la creación, de tal manera que vemos cómo Dios crea el universo. El segundo gran acontecimiento que vemos en este primer bloque del Antiguo Testamento es la caída del hombre, cómo el pecado entra en el mundo. El tercer acontecimiento es el gran diluvio que se produce en los tiempos de Noé. Y el cuarto gran acontecimiento, la división de la humanidad en la Torre de Babel. De tal manera que estos acontecimientos quedan registrados brevemente, de forma breve, para que podamos comprender de dónde viene, de dónde procede este universo material, de dónde provienen el pecado y el mal, y por qué el mundo de los seres humanos, de las personas, está tan fragmentado. Pero verdaderamente cuando abrimos la Escritura, los primeros miles de años de la historia humana pasan rápidamente, con la idea de llegar al énfasis del Antiguo Testamento, que es la elección de Israel como nación escogida. Ese verdaderamente es el énfasis del Antiguo Testamento, y por eso esos primeros 11 capítulos verdaderamente resumen miles de años en pocas palabras. Un primer bloque del Antiguo Testamento, Dios tratando con la humanidad. Génesis capítulo 1 al 11. Y esto nos lleva al segundo bloque, Dios tratando con Israel, desde Génesis capítulo 12 hasta el final del Antiguo Testamento. Verdaderamente Génesis capítulo 12 es un capítulo clave del Antiguo Testamento y clave, por ende, de la Escritura. Génesis capítulo 12, vamos a ir ahí. Verdaderamente vamos a ver un pacto eterno e incondicional con Abraham y con todos sus descendientes.
pero es fundamental a partir de Génesis capítulo 12 para entender el resto de la secuencia del Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 12 y versículo 1. Y estamos en el pacto de Dios con Abraham, empezando el segundo gran bloque de todo el Antiguo Testamento. Dice así la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, a partir de Génesis capítulo 12, a partir de estos 3 primeros versículos, podemos vislumbrar el resto del Antiguo Testamento. Y fíjate que esta segunda parte distintiva del Antiguo Testamento va a cubrir alrededor de 2000 años. Este capítulo de Génesis 12 es un capítulo clave de la Escritura, porque es aquí donde Dios escoge a un hombre llamado Abraham y hace con él un pacto eterno, un pacto incondicional con él y con todos sus descendientes. Y fíjate que en este pacto Dios le hace verdaderamente muchas promesas a Abraham. Estas promesas incluyen bendiciones personales para Abraham, para sus descendientes y bendiciones que iban a incluir al resto de la humanidad. En este pacto, el pacto abrahámico, Dios promete que haría de Abraham una gran nación. Y subraya esa palabra ahí en tu escritura, porque dice el versículo 2, haré de ti una nación grande. Y entender esto nos va a ayudar a entender el contexto general de todo el Antiguo Testamento. Una gran nación, una nación grande, tiene 3 elementos fundamentales. 3 elementos fundamentales. ¿Qué se necesita para que haya una nación? Para que haya algo sea reconocido como una nación. Bueno, 3 cosas fundamentalmente. Que haya un pueblo, que haya una ley y que haya una tierra. Una nación no es una nación si no tiene personas, si no tiene gente. Una nación tampoco es una nación si no tiene un código de leyes por el que regirse. Y una nación tampoco es una nación si no tiene una tierra donde asentarse. Así que Dios le dice a Abraham que va a hacer de ti una nación grande. Y estos 3 elementos son los que se desarrollan a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Fíjate, el primer elemento, un pueblo. Para que haya una gran nación se necesita que haya un pueblo. Y en Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, vemos cómo Dios comienza a dar crecimiento a esta nueva nación. Y vemos claramente cómo es Dios el dador de la vida y cómo Dios permite que el elemento poblacional de una nación siga creciendo. De tal manera que de un grupo pequeño de personas, como vemos al final de Génesis, a lo largo del libro de Génesis y al final, hasta el final del Éxodo, vemos una tremenda explosión demográfica, hasta el punto que para el Éxodo ya hablamos de 2 millones de personas. La población de la nación había crecido más de 2 millones en este tiempo. De tal manera que el primer elemento, el elemento demográfico de la nación, ya había quedado completado. Bueno, ya tenemos un pueblo. Ahora, vamos a por el segundo elemento, la ley. Se necesita un código de leyes para ser una gran nación. Génesis 12:2, haré de ti una nación grande. Bueno, ¿dónde vemos que hay un código de leyes? Una vez que el pueblo ha sido liberado, va hasta el monte Sinaí y es ahí donde reciben un código de leyes para regir su vida. Recuerda, Israel había estado esclavizada en Egipto durante todo el periodo entre Génesis y Éxodo, pero fue liberada milagrosamente por Dios y su líder humano, que era Moisés. Y a partir de esa liberación, ya en el libro del Éxodo, en el monte Sinaí, reciben lo que podemos llamar su constitución. Reciben las leyes que cubrirían todos los aspectos de su vida. Recuerda que acamparon ante el monte Sinaí, ahí estuvieron alrededor de un año
y recibieron la ley. Segundo elemento, constituido. Ya tenemos un pueblo, ya tenemos una ley y nos falta un tercer elemento, la tierra. Bueno, cuando terminó el año que habían estado ante el monte Sinaí, Israel parte y va para poseer la tierra prometida. Recuerda, la tierra de Canaán. Y esta tierra formaba parte del pacto que Dios había celebrado con Abraham 400 años atrás. Y tomando Canaán, consiguiendo la tierra prometida, alcanzando la tierra que Dios le había prometido, estaban alcanzando el tercer y último elemento. De tal manera que Israel ya era un pueblo, ya tenía unas leyes y tenía una tierra. Recuerda que esta tierra la alcanzan en el libro de Josué. Bueno, ya Israel está constituida como una nación. Y ahora empieza un periodo tremendo que podemos considerar incluso trágico de la historia de Israel. Josué reparte la tierra y le da a cada una de las 12 tribus un área que está claramente delimitada. De manera que Dios entiende que el gobierno para este pueblo, para esta gran nación, debería ser una teocracia. Es decir, Dios gobernando en el centro y todo girando en torno a Dios. Obviamente Israel prefiere no obedecer, de tal manera que sistemáticamente Dios, viendo la desobediencia del pueblo, viendo cómo esta teocracia no funciona, durante más de 300 años está levantando jueces una y otra vez cada vez que hay una crisis. Y esto es lo que nos narra el libro de Jueces. Una crisis, Dios levanta un juez, se soluciona, fuera ese juez y el pueblo vuelve a entrar en crisis. Otra vez Dios levanta un juez y así se repite el periodo de los jueces. Bueno, estos jueces no eran suficientes, de tal manera que Israel lo que pide posteriormente es un rey humano. Ya hay 3 siglos de repetidos fracasos, Israel pide un rey humano, de tal manera que en primer lugar tenemos una teocracia, luego tenemos jueces y lo siguiente que viene son reyes humanos. Reyes humanos. Un periodo que se divide a su vez en 2 periodos, 2 periplos. Uno en el que esta gran nación está unida, la nación grande que le había prometido en Génesis capítulo 12 y versículo 2 está unida con 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Reino unido que se conoce. Y posteriormente, después del fracaso de Salomón, hay una nación dividida, de tal manera que el reino queda dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Israel, Judá. Y todo esto es lo que nos cuentan todos los libros de primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónicas y el contexto en el que escriben algunos de los profetas. Para posteriormente, y después de ser asediados, después de ser cautivos en Babilonia, estos dos reinos llegar a la restauración, que es lo que nos cuenta el libro de Esdras y Nehemías. La restauración. Verdaderamente el conjunto de todo el Antiguo Testamento, viéndolo a la luz de Génesis capítulo 12, recobra mucho más sentido. Dios finalmente restauró los pueblos de tal manera que el periodo final de la historia del Antiguo Testamento acerca de Israel lo registramos en Esdras y Nehemías, que verdaderamente son los 2 últimos libros fundamentales. Y podemos afirmar que con el libro de Nehemías llega a su fin la historia del Antiguo Testamento. Bueno, de una manera genérica, de una manera global, y a la luz de Génesis capítulo 12, los versículos 1 al 3, podemos tener una perspectiva desde arriba de lo que será el Antiguo Testamento. Pero recuerda, Dios tratando con la humanidad, Génesis capítulo 1 al 11, Dios tratando con la nación escogida, pacto abrahámico, Génesis capítulo 12, hasta el final
del Antiguo Testamento. Con esta idea de una gran nación, pueblo, ley, tierra, y con esa bendición que aparece posteriormente, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Con esta idea realmente podemos proyectar a la luz de toda la Escritura el plan de redención divino. Así que bueno, de una manera genérica sirva esto como introducción al Antiguo Testamento y volveremos a incidir aquí conforme sigamos avanzando en cada uno de los libros. Y con esto nos vamos al primero de los libros que aparecen en nuestra Biblia, que recoge la Escritura, y es el libro de Génesis. Génesis, si abres tu Biblia, el primer libro que aparece ahí es el libro de Génesis. Y vamos a ver algunos datos generales. El primer dato que aparece ahí en vuestros apuntes es el dato de autor y fecha. ¿Quién es el autor de Génesis? Bueno, es un libro que está atribuido tradicionalmente a Moisés. Sabemos que Moisés vivió en una época posterior a la que se produjo los acontecimientos que narran el Génesis, pero Dios le dio este relato a Moisés, quien fue el que lo escribió en épocas posteriores. Verdaderamente, casi la práctica totalidad de la Torá la podemos atribuir a Moisés. Cuando hablo de Torá, hablo de Pentateuco, hablo de los 5 primeros libros de la Escritura. Así que el autor es Moisés. ¿Y qué fecha? Bueno, cuando hablamos de fecha podemos señalar 2 hitos. Lo primero es la fecha en la que se escribe el libro. La fecha en la que el autor escribe el libro inspirado, el escrito inspirado divino con un autor humano. Esto está entre el año 1445 y el año 1407 antes de Cristo. El manuscrito fue escrito entre el año 1445 y 1407 antes de Cristo. Y otra fecha importante y que hemos en cierta medida vislumbrado anteriormente es el periodo de fechas que abarca este relato, el periodo de fechas que abarca el relato del Génesis, que podemos situarlo entre el año 8, siendo generosos 10.000 antes de Cristo, y con la muerte de José en el año 1805 a.C. Este sería el periodo que abarcaría el Génesis. 10.000 a.C., 1805 a.C. El siguiente dato que aparece en este apartado de datos generales es el título. Bueno, el título hebreo es en el principio. En el principio. Y es un título que viene de cómo empieza el propio libro. Pasaba así con otros libros, el Éxodo, Levítico, empiezan con la primera palabra que aparece en el libro. Ahora ya en la Septuaginta, lo que conocemos como la Biblia griega, se le llama Génesis. Esta palabra Génesis es generación, origen, fuente, principio. Así que podemos quedarnos con esos 2 títulos, el título hebreo en el principio o el título de la Septuaginta y el que tenemos también en nuestra Biblia, Génesis, origen, fuente, generación, principio. Libro en el contexto, es el tercer apartado que aparece en nuestros apuntes. Bueno, podemos afirmar que el libro es el primer libro del Pentateuco. Recuerda, lo hemos mencionado anteriormente, Pentateuco que consta de 5 rollos, que consiste de 5 rollos y que son un todo. Bueno, pues el Génesis es el primero de esos libros. Y fue un libro que se dio a Israel cuando ellos estaban al borde de entrar en la tierra prometida. Es decir, Dios permite que este libro, junto con el resto de la Torá, de la ley del Pentateuco, llegue al pueblo de Israel cuando ellos estaban al borde de la tierra prometida, próximos a entrar en la tierra prometida. Apartado D. Hay 2 temas principales. 2 temas principales en el Génesis. Si lo quisiéramos hacer de una manera tremendamente general. El primer tema es origen. El origen.
¿Por qué es el origen? Bueno, porque Génesis nos habla de la creación del universo, vemos cómo Dios es un Dios creador, vemos el origen de la vida, vemos el principio del todo, Génesis 1:1, en el principio Dios. Así que el primer tema principal sería el origen. Y el segundo tema principal serían los pactos. Los pactos. Cuando hablamos de pactos, hablamos de acuerdos, de alianzas, de promesas, y generalmente Dios va a hacer pactos con individuos o con naciones. En este caso, lo que aparece en el Génesis, que son 4 de los 8 pactos más importantes que aparecen en el Antiguo Testamento, los está haciendo con personas, con individuos. Y tenemos el pacto edénico, el pacto adámico, el pacto noético y el pacto abrahámico. 4 de los 8 pactos más importantes del Antiguo Testamento. A medida que avancemos en nuestro estudio, pasaremos algún tiempo centrándonos en los pactos. Cuando tengamos un conjunto más grande, hablaremos de una forma más general de los pactos, de esos acuerdos, alianzas, promesas que Dios hacía. Así que temas principales: origen, principio, Dios creando el universo, origen, dador de la vida, y los pactos. ¿Cuál es el propósito del libro de Génesis? Bueno, el propósito de este libro es presentar al Dios creador que escogió bendecir a la humanidad a través de la simiente de Abraham. Presentar al Dios creador que escogió bendecir a la humanidad a través de la simiente de Abraham. Ese sería el propósito del libro de Génesis. Y vemos verdaderamente cómo Dios, lo estamos repitiendo, crea, es el Dios creador, y como Génesis capítulo 12, Dios escoge bendecir a la humanidad a través de la simiente de Abraham. Bueno, estos podrían ser unos datos generales para tener en mente como primera entrada antes de sumergirnos en el estudio de Génesis. Un bosquejo general, y también hemos mencionado algo de esto conforme veíamos la introducción al Antiguo Testamento. Podemos dividir el Génesis en 2 grandes bloques. Un primer bloque en el que vemos la historia primitiva con 4 eventos, que nos llevaría a Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11. Y vemos 4 eventos que podéis completar ahí de esta historia primitiva. El primero de ellos es la creación. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, la creación. Si abres la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 y versículo 1, vemos esta realidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el Dios creador. Capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el 6º día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el 7º día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y entre esa perfecta creación incluye la creación del ser humano. Fíjate, capítulo 2, versículo 7. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjate, versículo 18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y cómo el hombre llamó a cada ser viviente. Ese fue su nombre. Pero no encontró ayuda idónea para él, y dice el versículo 22, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que en primer lugar vemos el evento que se presenta en Génesis capítulo 1 y 2, la creación. El segundo evento que aparece en Génesis capítulo 3 al 5 es la caída del hombre. La caída del hombre. Génesis capítulo 3 al 5. Y solo para que tengamos un contexto de esto, fíjate lo que dice, en cierta medida todos tenemos una aproximación a este pasaje, pero dice el capítulo 3 de Génesis y el versículo 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Así que el segundo gran evento de la historia primitiva es la caída del hombre, cómo el pecado entra en el mundo. Hay un tercer evento, el diluvio. Génesis capítulo 6 al 9, el diluvio. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 6 y versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y el contexto general de este hecho lo conocéis, ¿verdad? Era tanta la maldad del hombre que Dios manda, ordena, Dios destruye por medio de un diluvio a toda la humanidad, con la excepción de Noé, su familia y una pareja de cada especie. El cuarto evento que se registra en estos primeros 11 capítulos, gran evento, lo encontramos en Génesis capítulo 10 y 11. Lo podemos llamar las naciones. Las naciones. Génesis capítulo 10 y 11. Bueno, Génesis capítulo 10 comienza hablando de las genealogías, de las líneas genealógicas de Sem, Cam y Jafet, que eran los hijos de Noé, ¿verdad? Y todo eso es lo que se registra en Génesis capítulo 10. Fíjate lo que dice el versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Ahora, conocéis también la historia de la Torre de Babel, ¿verdad? La aspiración del ser humano, el orgullo del ser humano le llevó a hacer una torre tan alta para que no pudieran ser dispersados sobre la faz de la tierra. Pero fíjate lo que dice el versículo 7. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Grosso modo, evidentemente no podemos leer los 11 capítulos completos, pero esto nos da una idea de los 4 acontecimientos principales de la historia primitiva que se registran entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 11.
que además coincide con la primera parte que hemos hablado del bloque general del Antiguo Testamento. Ahora, la segunda parte del libro de Génesis es lo que podemos llamar la historia patriarcal, con 4 hombres fundamentalmente, y esto registra el periodo desde Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 50. Historia patriarcal, 4 hombres: Abraham, Isaac, Jacob y José. Abraham, Isaac, Jacob y José. La historia de Abraham la vemos entre Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 24. La historia de Isaac entre Génesis capítulo 25 y Génesis capítulo 26. Jacob, Génesis 27 a Génesis 36. Y José, que estuvimos estudiando hace ya unos meses, Génesis capítulo 37 a Génesis capítulo 50. De tal manera que esta historia patriarcal, como mencionábamos anteriormente, nos permite ver cómo ese pacto que Dios hace con Abraham, haré una gran nación, adquiere el primer elemento, el elemento demográfico, y cómo permite que la población se vaya multiplicando. Así que Génesis, este libro de 50 capítulos, lo podemos resumir como un libro que describe el origen de la humanidad, su caída en el pecado y la promesa de Dios por rescatarlo. Es decir, cómo Dios crea la humanidad, cómo esta humanidad cae en pecado y cómo Dios promete restaurarla, promete rescatarla. Ese sería el énfasis general del libro de Génesis. Humanidad creada, humanidad caída, humanidad para ser rescatada. Y con 2 grandes bloques propios del bosquejo. Una primera mitad con estos 4 eventos que hemos visto, pero que de una manera aún más general lo que nos muestran es que Dios es perfectamente santo y cómo el hombre es completamente pecaminoso. Vemos la perfecta santidad de Dios sobre la completa pecaminosidad del hombre. Y una segunda mitad que describe la vida de 4 personas. Cómo Dios escogió a Abraham, un hombre justificado por la fe, para ser una luz hacia las naciones desde la tierra prometida. Aunque, como vemos al final de Génesis capítulo 50, el linaje de Abraham se asimiló rápidamente al pecado de las naciones. Así que Génesis termina con la siguiente escogida en Egipto. Bueno, pasamos a nuestro punto 3 de los apuntes, los temas claves. Y verdaderamente podríamos citar algunos temas claves más, pero estos pueden darnos una idea genérica de los temas claves que aparecen en el libro de Génesis. El primero de ellos es el poder de Dios. Génesis capítulo 1 y 2. Dios es poderoso para crear. Una creación perfecta en 6 días y al 7º día descansó. Y como hemos visto, entre esa creación perfecta está la creación del hombre. Así que uno de los temas es el poder de Dios. Vemos cómo Dios es un Dios poderoso. El segundo tema que podemos mencionar es la soberanía de Dios. Dios es soberano y esto lo vimos especialmente cuando estudiábamos la historia de José, cómo parecía que todo se había vuelto para mal, pero como dice Génesis capítulo 50 y versículo 20, en palabras de José para con sus hermanos: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Dios es un Dios soberano y Dios permite que todos los acontecimientos pasen conforme a su voluntad y para su beneplácito, para su propósito. Un tercer tema clave es el pecado. Ahí tenéis la referencia, Génesis capítulo 3, 4, 6, 11, 19, donde aparecen la caída, como hemos mencionado, el primer homicidio, el diluvio, Babel, Sodoma y Gomorra. Vemos cómo el pecado abunda y cómo está directamente relacionado con la naturaleza del hombre. Otro tema es la muerte, aparece en Génesis capítulo 5. Ahí aparecen desde Adán con sus descendientes
la edad a la que mueren, ese pasaje tan conocido, y fue la edad de tal 800 años, ¿verdad? Génesis capítulo 5. Otro tema, el juicio de Dios. Y fíjate, si ves los textos de referencia del pecado y del juicio de Dios, son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque está tremendamente relacionado y el pecado tiene sus consecuencias. De tal manera que esto es un principio bíblico del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, por tanto es un principio bíblico en toda la Escritura y por tanto podemos decir que es una verdad universal. El pecado trae juicio, el pecado tiene consecuencias. Y a lo largo del libro de Génesis se ve de manera clara el juicio de Dios. Otro tema clave es la bendición y la maldición. Ahí tenéis algunos pasajes de referencia en el que vemos cómo Dios bendice, pero también cómo Dios maldice, cómo Dios trae juicio y maldición. Así que estos podrían ser, en un enfoque genérico, algunos de los temas que emanan cuando leemos, cuando estudiamos el libro de Génesis. Pero hay dos pasajes que son claves y que nos ayudarán a entender el conjunto de la Escritura en el marco bíblico teológico. Y el primero de ellos está ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Es lo que se conoce como protoevangelio, protoevangelium, como tenéis ahí en vuestros apuntes, o primer evangelio, que es lo que viene a significar. Fíjate lo que dice Génesis capítulo 3 y versículo 15. Podemos empezar a partir del versículo 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serán más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora fíjate, el protoevangelio, el primer evangelio, 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el carcañal. Bueno, verdaderamente ese es el primer vislumbre que tenemos del Evangelio. Es un versículo profético de la lucha entre, fíjate lo que aparece ahí, tu simiente, y esto está apuntando a Satanás y todos los incrédulos, y la simiente de la mujer. Por eso dice ahí, y entre tu simiente y su simiente. Y de la simiente de la mujer viene Cristo, que es descendiente de Eva, y todos los que en él creen. De tal manera que cuando vemos Génesis 3:15, lo debemos ver en un contexto de un mensaje de esperanza. De tal manera que lo que nos dice Génesis 3:15 es que Cristo derrotará a la serpiente. Que Cristo finalmente derrotará, destruirá a la serpiente. De tal manera que esto nos debe de traer esperanza para nosotros. Y por ello damos gloria a Dios por medio de Cristo. Pero ya en Génesis capítulo 3 y versículo 15 vislumbramos este primer evangelio, cómo Cristo derrotará a la serpiente, cómo de la simiente de la mujer vendrá Cristo, nuestro Redentor. Y el segundo pasaje clave que ya hemos leído anteriormente y tenéis ahí el compendio de todos los versículos que abarca, es el pacto abrahámico. El pacto abrahámico. Lo hemos leído en Génesis capítulo 12, los versículos del 1 al 3.
Y es un pasaje que registra una promesa cuyo cumplimiento se va a extender a lo largo de toda la Escritura. De tal manera que desde Génesis 12 hasta Apocalipsis capítulo 20 estamos viendo cómo se cumple esta promesa. Una promesa que se presenta en Génesis capítulo 12, los versículos del 1 al 3. Una promesa que se establece en Génesis capítulo 15, los versículos del 18 al 21. Una promesa que se reafirma en Génesis capítulo 17, los versículos del 1 al 21. Y una promesa que es renovada con Isaac en Génesis capítulo 26, del 2 al 5. Y con Jacob en el capítulo 28, del 10 al 17. Dios le promete que de él iba a hacer una gran nación y que le iba a bendecir. Un pacto que es perpetuo, un pacto que es incondicional y un pacto que es de suma importancia. Hasta el punto que la historia de la redención podemos señalarla desde Génesis capítulo 3, pero podemos verla aplicada desde Génesis capítulo 12. Fíjate por un momento en Hechos capítulo 7 y versículo 3. Ahí está Esteban y el propio Esteban dice, y le dijo, y esto es Génesis capítulo 12, versículo 1, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Verdaderamente Génesis capítulo 12 es el inicio de este plan de redención, de tal manera que Dios escoge a Abraham al frente de la nación de Israel. Y desde ahí aparece un linaje continuo hasta llegar a la persona de Cristo, nuestro Salvador. Verdaderamente no podemos dejar de mirar ningún libro de la Escritura sin vislumbrar tras él la cruz de Cristo, sin vislumbrar la obra redentora de Cristo. Y cuando vemos Génesis, no solo estamos viendo a un Dios creador, a un Dios que da origen a la vida, a un Dios que juzga el pecado de la humanidad, a un Dios que tiene misericordia con las personas, sino que también ya estamos vislumbrando al Mesías, vislumbrando a nuestro Redentor, vislumbrando a aquel que solo puede cambiar nuestra vida. Que el Señor nos ayude a seguir indagando en cada libro de la Escritura. Lo ideal de esto sería que pudiéramos, conforme avanzamos, hacer una lectura en nuestros hogares para familiarizarnos más con el texto que estamos estudiando, pero sirva como una aproximación para tener un contexto genérico de la revelación de Dios y que esto nos lleve a conocer más a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones, Señor, que somos poseedores. Gracias, Señor, por el privilegio de tener tu palabra inspirada, inerrante, infalible, fácil de abrir, Señor, traducida a nuestro idioma, completa, Señor, y verdaderamente reconocemos, Señor, que en muchas ocasiones estamos lejos de acercarnos a ella confiadamente, Señor, y verdaderamente tener el deseo de inquirir y de profundizar en ella. Y te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a tener una perspectiva general del conjunto de tu escritura, de tu palabra revelada, Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que verdaderamente a medida que avancemos en cada libro podamos conocerte más y esto nos lleve a adorarte más y mejor. Señor, gracias porque sabemos que eres el Dios creador, el Dios sustentador del universo, que todo, Señor, recibió origen de ti y verdaderamente, Señor, podemos
vivir confiados en que aún hoy eres el dador de la vida te pertenece, Señor, y es también solo gracias a ti y a tu obra perfecta en la cruz del Calvario que podemos ser poseedores de la vida eterna. Gracias, Señor, porque a medida que estudiamos Génesis, conocemos a un Dios poderoso, conocemos, Señor, a un Dios justo, a un Dios soberano, a un Dios, Señor, que trae juicio sobre el pecado. Vemos, Señor, bendición, maldición, y aún, Señor, a lo largo de estos escritos preciosos, vislumbramos, Señor, la obra de Cristo en la cruz, la victoria de Cristo derrotando a la serpiente, Señor, y cómo desde un primer momento elegiste, Señor, a Abraham, elegiste a la nación de Israel para llevar a cabo tu perfecto plan de redención. Señor, aún hoy vivimos confiados en Él, confiados en la obra de Cristo, que satisfizo, Señor, la ira santa, Señor, y confiamos, Señor, en que toda nuestra iniquidad, todo nuestro pecado fue cargado, Señor, en Cristo en la cruz del Calvario. Y es gracias, Señor, a esa obra redentora perfecta que hemos sido declarados justos, santificados y tenemos la esperanza de una vida eterna. Ayúdanos, Señor, a vivir de un modo digno del llamado que poseemos y a vivir para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén.